Uno de la gente que ve los vídeos y demás me escribió un correo y me dice que podría hablar quizás de qué aporta el psicoanálisis hoy en día. Y un psicoanalista, ¿qué hace? ¿Qué tiene que ver esto con el deseo, ¿no? Y con la gente. Claro, porque ahora es todo mecánico, ¿viste? Te tomas la pastilla, te entrenan con la patita, premio, muy bien, ya cambió la conducta, estamos re contentos. Pavadas, pero bueno, qué sé yo, para ciertas cosas son útiles también, ¿no? Yo lo uso cognitivismo con mi perro, se sienta, me da la pata, hasta ahí, ¿no? Pero luego, y en un mundo donde todo se opera, ¿no? Y todo se corta y todo se, ¿no? La pastillita, nos drogamos un poco con las cosas. ¿Qué tiene que ver el psicoanálisis, el inconsciente y todo esto? ¿Y qué puede aportar el psicoanálisis? Y yo el otro día hablaba con otro analista y le decía, el psicoanálisis nace de una manera, pero evoluciona de otra. Freud al principio era súper cognitivo. Él era médico. ¿Qué quería decir? Esto, ¿por qué pasa? Por esto. Entonces, quito esto, sale esto. Punto pelota. Después se fue complejizando. Vio que esto pasaba por esto, pero que esto no se recordaba, que estaba inconsciente, que en realidad satisfacía otra cosa. Y se fue complicando, como todo en la vida. Pero seguimos preguntándonos lo mismo. Bueno, pero ¿de qué va esto del análisis? No sé. ¿Qué es esto? El sujeto, decimos nosotros, bien alienado. El paciente cuando llega se da cuenta rápido, ¿eh? No es algo de decir, ay, qué místico, me di cuenta al año. No. El paciente, las pocas sesiones, empieza a darse cuenta de que este yo, que tiene tan alimentado y tan lleno de respuestas repetidas, todas repetidas, cuando le hacemos 2, 3 preguntas se quedan, no sé. Preguntas de sí mismo, no estamos haciendo de la enciclopedia de no sé qué, del libro gordo de PTT, no, hacemos preguntas de sí mismo y se queda, no sé, y eso como que no sé, y se empieza a preguntar, y se empieza a dar cuenta que hay cosas que actúa y que no sabe. Acá, esto tiene que ver con la concepción del sujeto, que se hace la filosofía también, y que se hace el psicoanálisis. El sujeto viene como un organismo vacío, que si no se lo rellena de palabras, de líbido, de cariño, de amor, se muere, se llama hospitalismo. El sujeto se rellena de algo, se rellena de cultura, la cultura que le dan los padres. Yo a veces a la gente le digo, ¿por qué estás hablando en español y no estás hablando chino o arameo antiguo? ¿Y por qué estás vestida así y no tenés un burka? O al chico le digo, ¿por qué no andas en bolas? ¿No? Claro, y se empiezan a dar cuenta de que en realidad están vestidos, hablan de una manera y dicen una serie de cuestiones a partir de una cultura que los rodea, de lo que se les dice. De hecho, decían el otro día en un programa de filosofía que estoy viendo ahí en YouTube, decía, y algo que es verdad, ¿no? Cuando la gente no es muy original pasa eso, que uno puede subir un taxi, escucha la radio que está escuchando el taxista y ya sabe más o menos todo lo que le va a decir, ¿no? Porque de alguna manera el sujeto no solo se llena de palabras del otro, sino que después aparece una cuestión adictiva. Ya ese es otro tema, tendremos que hablar de la adicción, muy interesante el tema de la adicción, pero el sujeto luego se rellena de las palabras del otro, pero después necesita seguir rellenándose, ahí aparece el consumismo, el tener que le digan, la moda, lo que cambia, que no cambia, pero que parece que cambia, ¿no? Y necesita consumirse y recrearse a través del discurso del otro. Por eso hay gente que es súper obvia y muy poco original, que lo único que hacen es repetir lo obvio. Uno prende la tele y dice, mira, está diciendo lo mismo que dijeron en el noticiero hoy, o que lo que van a decir mañana. Y si dicen una estupidez también, uy, las vacas vuelan. Ah, sí, las vacas vuelan. Y vienen 400 más y dicen, no, las vacas vuelan. Y ahí empiezan estos delirios sociales que siempre hay dando vueltas. Entonces el sujeto, de alguna manera, va consumiendo cada vez más, consume el discurso del otro, responde al discurso del otro, está súper insertado en una sociedad donde hay un discurso, pero a veces tiene un problema y se encuentra con algo horrible y terrible para el sujeto, no sabe por qué. Hay algo que se le escapa, parece que no es todo yo, todo el yo, el consciente, parece que no es todo el discurso que repite y se repite, y cuando le empezamos a preguntar, ¿y eso? ¿Y qué le sucede? Y se empieza a decir, no sé, pero ¿y esto de dónde? No sé,
pero cuando... ¿Y usted, pero por qué piensa esto? Y se empiezan a dar cuenta que hay un montón de cosas que daban por hechas en su vida y que de hecho fomentaban una posición subjetiva que los hacía actuar de cierta manera, que no se lo habían ni siquiera planteado, lo habían tomado por hecho. Entonces, ¿cuál es el papel hoy en día del psicoanálisis? Un papel, como siempre, subversivo. Que el sujeto se pregunte. Ustedes miran, ¡ay, qué bueno! Yo me repregunto. No. Que el sujeto se pregunte, que aparezca un otro que te escuche y te pueda habilitar el discurso y decirte... Porque a veces te cuentan, ¿no? Hay pacientes que lo hacen más, otros menos, pero que es como que te cuentan para que reacciones vos. Entonces yo ahí hago la típica del analista, el ping-pong, ¿no? ¡Pam! Digo, ¿y a vos qué te parece esto que me estás contando? Y es cuando el sujeto, de alguna manera, ese Kamehameha, ¿no? El de Dragon Ball Z, ese, no sé cómo lo dicen acá en España, pero bueno, eso que le tira al otro, que está acostumbrado a tirarle al otro, que el otro reaccione, que explote en el otro, se lo devolves y dice, ¡hala! Y empieza a ver qué siente, qué le pasa, pero más aún, empieza a reflexionar y empieza a crear algo original, llámese su propio discurso, sus propias palabras. Y es ahí donde el sujeto puede recién empezar a liberarse del discurso del otro, fuera cual fuese. Cuando empieza a darse cuenta que quizás tiene culpas, otro tema interesante para hablar, pero ya quizás más en algo conferencia, cuando tiene culpas sobre discursos que ni siquiera se había preguntado si estaban bien o estaban mal, que simplemente se repetían. Es más, a veces el sujeto se da cuenta que es mucho más idiota somos más idiotas de lo que nos pensamos. Porque tomamos cosas por hecho que quizás no tienen sentido, pero esa es la cultura. Nos pensamos que somos súper racionales, que somos re lógicos, que la tenemos re clara, y después somos súper boludos. Es decir, hay cosas que las tomamos porque sí, y no las pensamos. Decimos, che, ¿esto no será una huevada? A ver. Coño, que es una huevada. Y cuando le decía a la gente, no. ¿A qué sí? Quizás molesta también, ¿no? Pensar algo diferente, planteárselo diferente, ¿no? Pero el psicoanálisis trae esto. No es... El psicoanálisis no es como antes, que decía, el sujeto tiene un síntoma A, hay que buscar el punto B, digamos, el inconsciente, y en eso se une, hace abstracción, se le pasa el tal y ya está. Obviamente, en ese pasaje... No, sino que más bien en esa reconstrucción, en ese hablar, en ese preguntarse, el sujeto no solo se encuentra con orígenes, sino que se empieza a plantear los caminos que ha transitado en su vida y se empieza a preguntar que ¿por qué coño yo me siento de esta manera? ¿Por qué? Porque me lo dijeron, o sea que yo en realidad me sentía así como por una cuestión de amor. Y quizás me tenga que enamorar diferente de las personas que me lo dijeron de esta manera. Hablo del pasado, no del presente. El presente me parece como una reproducción, ¿no? Entonces, el rol del psicoanalista y del análisis es... Miren lo que les voy a decir, se lo digo así, ¿no? Es que el sujeto se permita pensar. Sí, pero que se permita pensar en serio, no repetir pelotudeces todo el tiempo. Lo que dijeron en la tele, eso es guay, eso no está de moda. No, que se pueda preguntar el sujeto, que pueda reflexionar como pueda, con las herramientas que tenga, no que se convierta en el señor Cultureta, sí en un intelectual de sí mismo y de sus creencias. Que se pueda empezar a preguntar qué quiere, qué le parece, cuáles son las relaciones que establece, que empieza a entender quién es el otro y que el otro también es una persona. Sí, yo lo sé, no lo saben. Ustedes fíjense, mi madre santa, mi padre intocable, quizás son personas que la cagan y que tienen temas y que la ponen los hijos y que los hijos lo reproducen como si fuera una película que ya no saben ni de dónde viene. Entonces quizás el rol del psicoanálisis y del psicoanalista es abrir no solo es el sujeto que viene angustiado por un tema, sino abrir el campo de la pregunta y que el sujeto pueda apropiarse de ciertos aspectos subjetivos de su vida
y que pueda apropiarse de su pensamiento y que pueda empezar a darse cuenta de qué lugares ocupa. Y eso lo puede hacer en un análisis, hablando, preguntándose. Por eso en psicoanálisis decimos que el discurso está roto. Es un puente roto el discurso. ¿Ustedes saben lo que es estar preso en Vietnam siendo americano? No, pues no son ni americanos ni estuvieron presos en Vietnam. Podemos evocar con el otro sí, del orden de lo propio, pero no podemos transmitir. Simplemente no podemos. No puedo decirle al otro qué es ser un psicoanalista argentino si el otro es un checo o un noruego. Porque es de otra cultura, no lo puedo, no, tenemos ese problema, se ha roto este puente. Entonces, el análisis que hace, trabaja con el discurso del otro, no con el propio, sino con el del otro. Evidentemente, va a ser una teoría, una serie de conceptos y demás, pero le hace preguntar al otro. Y esto, evidentemente, van a aparecer los actos fallidos, van a aparecer los sueños, van a aparecer las cuestiones simbólicas, donde el analista le va a preguntar, le va a indagar, y el sujeto no va a empezar a tirar de ahí, no solo de lo que trae conscientemente, sino de lo que esto que se le escapa, esto que aparece inconscientemente. Y de esto se trata un poco lo que hoy en día puede aportar un psicoanálisis y un psicoanalista en la sociedad. Puede permitirle al sujeto pensar, empezar a pensar y pensarse diferente. Decían el otro día, me contaban de otro analista que lo vio un paciente, me lo contó, pero me encantó, porque es verdad. El paciente viene y te presenta en 2D, en dos planos. Te cuenta su historia. Esto, ajá. El demás, ¿vio esto? Sí. Y siguen. Y esto, bueno, ¿y usted se fijó un poquito esto? Sí. Al principio como mucho no. Y de golpe se van dando cuenta que su historia es en 3D. Y que tiene diferentes formas. Y que no era esta película solo, sino que esta película tenía diferentes aspectos, visiones, puntos de vista y consecuencias. Y es en ese pasaje donde el sujeto se va reencontrando con sí mismo, pero también de alguna manera hay una pérdida con la alienación del discurso del otro. Se trata de eso. Hasta la próxima.